Gracias a la genética sabemos ya en varios cánceres a quién dar ese fármaco y a quién no darlo. Personalizamos el tratamiento. Y luego, gracias a la genética, hemos sido capaces de clasificar el cáncer de mama en 4 o 5 tipos con valor pronóstico. Le podemos decir, mire señora, usted no necesita quimioterapia. Y usted necesita no quimioterapia, necesita un ensayo clínico porque ese tumor no lo vamos a controlar con la quimioterapia actual. Y en cáncer de colon, vamos 10 años más atrás de la cáncer de mama, pero estamos viendo lo mismo. Ya hay 4 tipos de cáncer de colon en función de la genética. Imaginaos la herramienta que es esto para diferenciar un cáncer que era común a todos en 4 tipos de cáncer y cada uno, ya os puedo adelantar, que tenemos un tratamiento específico para cada tipo de cáncer en unos 5 años.